Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Les agradezco que me acompañen en esta secuencia de programas que muy pronto, pues por cuestiones navideñas y de vacaciones, pues tendremos una pequeña pausa. Sin embargo, seguiremos avanzando con nuevos caminos y nuevos retos y nuevas ímpetus positivos hacia el próximo año. Quiero hacer una referencia al tema que se va a tratar hoy en el programa, que son los hijos. Como lo he dicho en muchos otros programas, no generalizo, no todos somos iguales, fuimos iguales, no en todas las familias se repiten este tipo de prototipos o de conductas. Es una generalidad que quisiera que así fuera vista. Efectivamente, los hijos muchas veces cumplen o están en un papel o en un lugar insano para el sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto de insano? Que no están ocupando el lugar que corresponde por muchos prototipos que voy a ir describiendo, y que posiblemente nos veamos reflejados como hijos que fuimos y como hijos que son los que tenemos, y tenemos la dicha de ser padres o ser madres. Los hijos representan toda esa ilusión, esa concepción de vida, ese deseo de trascender, ese deseo de poder salir adelante con ellos, hacerlos hombres o mujeres de bien, cuando se tiene la dicha de ser madre o padre. En algunos casos hay muchas mujeres que desafortunadamente no tienen esta fortuna de serlo, y se trastoca mucho la emoción o se frustra, por decir una palabra, esta intención de ser madre. Bueno, traje estos objetos que son con los que, muñequitos, que son los que se trabajan las constelaciones individuales, para poder darle un poquito más de dinámica a cada ejemplo que voy a poner. Les pido, por favor, si ustedes me acompañan con sus comentarios y me formulan preguntas, con mucho gusto las voy a atender. Y me parece que este tema es interesante porque los hijos no tienen edad. Los hijos siempre serán los pequeños muchas veces para papá y mamá, o siempre serán los niños, los que siempre se ven, los que siempre están al cuidado, los que siempre se deben procurar y se deben de cuidar. Sin embargo, como decimos en constelaciones familiares, el lenguaje no es inocente. Muchas veces cuando los hijos ya son adultos, cuando ya son mayores, cuando ya tienen un rol específico en la familia, el papá o la mamá le siguen llamando mi bebé, mi niñita, mi niño, cuando ya son hombres hechos y derechos o mujeres hechas y derechas. Eso tiene un impacto y tiene una trascendencia emocional. Alguna vez yo puse el ejemplo de, estando yo en la fila de una panadería, me parece, escuché a una voz de mujer que le dijo: cuidado, niño, no vayas, no, dijo, niño, no se te vaya a caer, ten cuidado con eso.
niño, ten cuidado. Entonces yo lo primero que pensé es que se estaba dirigiendo a su hijo. Cuando volteo por mera curiosidad para ver de dónde provenía como ese regaño, era a la pareja la que le estaba diciendo niño. Entonces todo esto tiene implicaciones que en su momento lo hablamos, pero ahorita el tema fundamental, y lo cité porque el lenguaje no es inocente y lo vamos a ir viendo. En el banner que tenemos hay tres preguntas que se formulan y que dice la primera: ¿qué lugar ocupan en la familia y en el sistema familiar? ¿Cómo fuiste como hijo y cómo son tus hijos contigo? Y la tercera, ¿cómo entenderlos desde la mirada de constelaciones familiares? En todos los demás programas hago mucho hincapié, porque ese es el tema del programa, respecto a papá y mamá, porque el origen de todos, absolutamente todos, es papá y mamá. Hemos hablado de lealtades invisibles, hemos hablado de conductas que se repiten, hemos hablado de muchos temas que en constelaciones vemos referidos a papá y mamá. Hoy se pueden tocar de una manera, digamos, no tan directa, porque el asunto es ver cuáles son los roles, los lugares que muchas veces ocupan los hijos. Y para esto quisiera iniciar este programa y esta charla con ustedes, proyectando la imagen número 2. La imagen número 2. Vemos aquí una serie de burbujas, pero el pensamiento dice así: hombre y mujer como esposos y padres inician juntos el camino de conocer, reconocer, dar vida y crecer. Escribirán su historia y sus hijos serán reflejo y arquetipo de cómo elijan dejar memoria. ¿Y por qué esta serie de circulitos de bombitas de jabón y llenas de color y de luz? Porque efectivamente todos los hijos vamos a ser reflejo y arquetipo de las familias, de todos los que están atrás, y es un mundo que a veces son chicos, a veces crecen, son más pequeños, unos suben, otros trascienden, otros no trascienden. Esa es la idea de esta imagen ejemplificativa. Pero efectivamente todo se inicia con el hombre y la mujer como esposos y padres. De ahí vienen los hijos, cuyos roles a veces son insanos y pueden llegar a ser tóxicos. Iniciemos con este primer ejemplo. Y estas figuras van a representan el prototipo de la familia integrada. Posiblemente por el ángulo en el que están no se alcanza a percibir bien, pero a ver, vamos a ver, ahí está. Este es papá, mamá y los hijos. Generalmente cuando hay dos hijos puede haber mucho más, que ahorita lo vamos a ver, pero digamos que es la parte, el modelo, digamos, ejemplar de familia. El papá, la mamá y los dos hijos. Aquí podríamos decir que están en el rol correcto. Cada uno en su lugar, como he dicho en los órdenes del amor de Bert Hellinger, hay tres fundamentales que si alguno de ellos se pierde muchas cosas. Uno es el orden y la jerarquía. El segundo es el vínculo o pertenencia a. Y el tercero es el equilibrio entre dar y tomar. En constelaciones, esta es la configuración donde está de alguna manera correcta el lugar de cada uno. Recordemos que esta denominación de esta disciplina, constelaciones familiares, nace en Alemania con Bert Hellinger. Y lo aclaro porque he tenido algunas preguntas que me dicen, ¿por qué constelaciones? Generalmente la gente piensa que constelaciones se refiere a los astros, a otras cosas que nada que ver. Constelaciones familiares deriva de una palabra en alemán que es Familienstaulen. Si no lo pronuncio bien, lo siento, pero el significado es el lugar que cada miembro tiene en el sistema familiar.
Una vez dicho esto, y sí lo quise aclarar porque a veces no queda muy claro el sentido de por qué decir constelaciones familiares. Ocupar cada quien el lugar que le corresponde. Y bueno, empecemos con el primer ejemplo de un hijo. Pudiera ser el hijo que fue concebido, y no quiero decir que conscientemente haya sido concebido como tal. Muchas cosas vienen del inconsciente, se van generando porque ya lo traemos, porque lo pensamos, pero no, a veces no se es consciente. El ejemplo del hijo que es concebido para continuar la labor del papá o para continuar la labor de la madre en vida como colaborador, como ser la parte fuerte de esa familia que continúe, por poner un ejemplo, con un negocio familiar. Es educado, es orientado hacia el negocio familiar, hacia la productividad, porque muchas veces ese negocio puede venir de generaciones anteriores y no se quiere perder esta continuidad. Luego entonces el rol de este hijo viene siendo el del colaborador, y cuando alguno de los dos padres que haya sido el originario, la fuente, la columna de este negocio, pueda ser el sustituto de este papá o de esta mamá en esta parte de la empresa, en esta parte del negocio, en esta parte de la vida. ¿Y qué sucede en muchos casos? Muchas veces los hijos no quieren continuar con lo que los padres les quieran imponer. Quieren estudiar otra carrera, quieren tomar otro derrotero de vida, y ahí es cuando hay una rebelión, una rebeldía del hijo hacia esa imposición en muchas ocasiones, y toma otro sentido de vida. Pero cuando es concebido o es educado para este tipo de colaboración y para este tipo de seguimiento en una empresa, ¿qué sucede? Pues el hijo es educado de tal manera que no le va a quedar otra más que con el tiempo asumir ese rol que le fue asignado previamente por los padres. Luego entonces se está trastocando el deseo de ese hijo. Otro ejemplo de hijo o de hija es el que cumple el rol de ser quien tome las decisiones de la familia, e incluso desde pequeños. Yo quisiera remontarlos a ver si conocen algún ejemplo, y lo voy a poner aquí. Este es papá y esta es mamá. El mayor puede ser cualquiera de los dos. Sin embargo, papá es, como proveedor, el eje central de la familia. Va creciendo, y cuando el niño va creciendo, empieza a ver, si es el niño o es la niña, empieza a haber una separación. Empieza a ver esta separación simbólica aquí, en donde el papá toma las decisiones, pero con base en lo que le dice el hijo. Por ejemplo, cuando son chiquitos, no, es que vamos a dejar que decida él, o que decida el niño o la niña qué vamos a hacer el fin de semana, qué vamos a hacer en vacaciones, a dónde quiere ir. Sí, eso es darle un gusto al pequeño, darle un gusto a la niña, darle una satisfacción, pero cuando van creciendo se va volviendo una costumbre. Y cuando crecen y llega un momento en que hay que tomar decisiones importantes en la familia, el padre puede ser que esté de este lado en la decisión con el hijo, o puede estar de este lado en la decisión con la hija. ¿Y qué pasa con la mamá? La mamá se queda viendo que ella es anulada, ella no es tomada en cuenta, porque las decisiones las toma el papá de la mano de la hija o de la mano del hijo. Y aquí ya hay un rompimiento de la jerarquía y del orden que debe haber en una familia. ¿Y cómo se siente esta madre al no ser tomada en cuenta? Porque el rol que ella cumple como ser coordinadora con su pareja para tomar las decisiones de la familia
ha sido excluida de esta parte y la decisión la toman ellos. ¿Qué está sucediendo con estos hijos? Están tomando un lugar insano para este sistema familiar porque están tomando las decisiones que le corresponden tomar a mamá. Espero más o menos haber quedado ejemplificada en este contexto porque me pareció un poco más didáctico poderlo ver desde este punto. La otra forma es algo que es muy común. Aquí tenemos al papá, a la mamá, están los hijos y pongamos el ejemplo de solamente un hijo o una hija. Hay una buena relación entre papá y mamá cuando los hijos están pequeños, cuando los están creciendo, pero de repente algo sucede en alguno de los dos que viene el rompimiento de ese lazo de matrimonio o de ese lazo de pareja. ¿Qué pasa? Ambos toman su lugar a distancia. Ya no hay esta unión, ya no hay esta cercanía entre la familia y queda el hijo. Y este hijo se convierte en lo que podría decir de una manera analógica, en el hijo saldo, en el hijo arma, en el hijo herramienta para manipular él a ella o ella a él. ¿Cómo? De esta unión que hubo antes, donde hubo amor, donde hubo esa empatía, donde hubo toda esta ilusión de tener a la hija o de tener al hijo, cuando ya hay esa separación por falta de entendimiento, porque están repitiendo historias familiares de atrás, que en algún momento no hubo esa comprensión y se repite esa historia de separación y divorcio en esta pareja, queda la hija o el hijo. Pongámoslo como lo quieran ustedes poner, depende de lo, como quieran mirarlo. Entonces, este hijo se convierte en el saldo de esta pareja. Y me van a decir ustedes, pues si los hijos no son mercancías, no es un saldo. Sí, desde el punto de vista de cómo se los voy a explicar. Este hijo es el producto de esta unión, pero también se convierte en el remanente, en lo que quedó de esta unión, cuando hay la separación. Entonces, esto es lo que quiero, y generalmente viene la pelea y la discusión, ¿con quién? Conmigo, contigo, conmigo, contigo. Y el niño o la niña están en esto. Es un virtual ir y venir, ir y venir. ¿Qué pasa cuando se queda con la mamá? De ser y tomar el rol de la hija o el hijo saldo, pasa a ser el hijo o hija herramienta o arma. ¿En qué sentido? El hijo ya no se convierte y no se ve muchas veces como esa criatura o ese ser al que se le debe todo el respeto, porque todos los hijos merecemos respeto como hijos y merecemos tener el lugar que corresponde. ¿Qué sucede con esto cuando es tomado como arma, el hijo o la hija? Se utiliza como yo a ti te tengo mucho coraje porque nos separamos por X o por Y, y aquí los ponemos frente a frente. ¿Qué sucede? El hijo o la hija está en medio. Y empieza la rebatinga, para usar una palabra coloquial, de que, entonces no te voy a dejar a ti que veas a tu hija o a tu hijo, porque de esa manera yo satisfazo mi deseo de venganza. Yo vuelco en esta personita que se convirtió en el hijo saldo o en el hijo arma, todo ese resentimiento que me generó que tú te fueras, o viceversa. La hija o el hijo puede estar acá. Y quien toma ese rol o quien toma a esta hija o hijo como arma es el padre, o bien puede ser la madre, que generalmente es mamá, porque mamá es la que reclama, la mamá es la que quiere tener la guarda y custodia del hijo, porque la tutela no se pierde más que por casos muy específicos que lo marca el Código Civil, pero sí está con la guarda y custodia.
Y una vez que ya tiene este lugar aquí, entonces el hijo se vuelve lo que decíamos, va y viene y se convierte en una herramienta o en un arma de ataque de uno con otro. Y si esta criatura o este niño o niña no tiene un equilibrio en esas emociones que debe de haber por parte de los padres, porque aquí la idea no es que un hijo se vuelva una herramienta de ataque hacia el otro. Y esto puede pasar no solamente siendo niños, sino cuando crecen, porque una separación y un divorcio siempre será dolorosa, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay este equilibrio, si de por sí para el hijo es difícil ver que sus padres se separaron, más difícil es estar escuchando a una parte o a la otra decirle o hablar mal del papá o de la mamá. Jurídicamente había una figura que se llamaba alienación parental. Entonces esto era poner en contra al padre o a la madre uno de otro por alguno de los dos. Y se generaba toda esta serie de que tu papá es así, tu mamá es así, no le di, en fin, todo esto que se llamaba el poner mal al padre o a la madre de uno de otro. Esa figura desapareció desde mi punto de vista, lamentablemente, porque es algo que se da tan común entre todas las separaciones que, bueno, esta es la parte que podríamos ejemplificar como el hijo saldo o el hijo arma. Otra parte de figura que puede estar tomando los hijos en este rol es el hijo que es infantilizado o que no se le permite crecer. ¿Cómo esto? ¿Cómo es así? Los padres se sienten necesitados e imprescindibles de la compañía del hijo. Inconscientemente es educado de tal manera que no pueda ser independiente. De tal manera que los padres muchas veces conciben a los hijos como un compañero de vida para toda la vida. Y podrán decirme con mucha razón, no es verdad, porque yo tengo un hijo para crecerlo, hacerlo crecer, que sea un hombre, que sea una mujer de bien, que sea independiente. Sí, eso es lo que la lógica nos dice, eso es lo que generalmente debería de ser, pero inconscientemente no es así, porque traemos desde atrás, como lo he explicado muchas veces, muchas lealtades o conductas que no corresponden a lo que deba de hacer de acuerdo a lo que pensamos. Luego entonces, este hijo o esta hija, cuando se vuelven o son tratados de esta manera, que no se les permite crecer, genera con el tiempo a un hijo problema o a una hija problema, a un hijo o una hija que no son lo suficientemente responsables de su propia vida, porque todo lo tuvieron aquí. Vamos a suponer que hay 2 hijos. Volvemos a la figura. Siempre trataré de hacer esta configuración, la correcta, papá, mamá, los hijos. O puede ser, esto es cuando los hijos están en el centro, muchas veces está el papá y la mamá alejada y los hijos están acá. En esta parte que les decía, cuando se consiente o se sobreprotege a los hijos, vamos a suponer que la hija fue educada para que creciera, para que fuera autosuficiente, porque posiblemente fue la mayor o él fue el mayor, pero uno de los dos, o papá o mamá, lo toman y lo acogen en su seno y no lo sueltan, no lo dejan crecer. No dejan que madure y sea lo suficientemente responsable para afrontar la vida. Como lo he dicho en otras ocasiones, la mamá es la nutricia, la mamá es la que da el alimento desde que está en el vientre materno, la mamá es la que va a alimentar emocional, física, materialmente a los hijos. Y el padre, la alimentación viene aquí con mamá, les va a dar todo desde que estamos en el vientre materno. Y el padre es el que se va a encargar de decirles afuera, a cumplir tus responsabilidades, a estudiar, a enfrentarte a la vida. Cuando esta figura falla podrán ustedes imaginar el sentido de
falta de equilibrio hacia estos pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene educación hacia los hijos con poca impulso para el crecimiento, en consecuencia va a venir el hijo problema o que no es responsable y que cuando va creciendo no sabe cómo afrontar sus propias responsabilidades ante la vida. ¿Y qué puede suceder más adelante? Que sea papá o sea mamá, asumen ese papel y asumen esa parte de sobreprotección todavía más, cuando no se dan cuenta que la consecuencia de que uno de estos hijos sea así es consecuencia de la forma y el papel que permitieron que ese hijo ocupara en este sistema familiar. Voy a hacer una pausa para leer los comentarios. Agradezco mucho a Marta Nieto, a Paolo, a Valentina, muchas gracias por verme, a Mario, a Grimali Aguirre desde Chaco, Argentina, besote Grimali. De un comentario de Leoncio que dice: Leticia, un tema que nos interesa a todos los que somos padres. Saludos. Silvia Rams, también agradezco que estés conectada. Hay un comentario de Grimali Aguirre que dice: mi hijo mayor, no pude llegar a él. Es muy cerrado y complicado conmigo. Es mi hijo maestro y el otro es todo paz y amor. Yo le digo hijo oasis. Aquí, Grimali, tendrías que ver ¿qué generó en este hijo mayor esa cerrazón y esa complicación? ¿Cómo fue concebido? ¿Cuál fue la idea que tú tuviste en el momento de decidir tener a este hijo? ¿Qué sustituyó o a quién sustituyó? ¿Qué emociones tuviste en el momento que estaba en tu vientre? ¿Qué emociones viviste que las transmitiste y lo hizo de esta manera? O sea, son muchos aristas que se tendría que ver para que este hijo pueda ser complicado contigo y muy cerrado. Ahora también tendrías que preguntarte, ¿es cerrado solamente contigo o también con papá? Porque muchas veces la actitud no es igual con ambos padres. A veces es solamente con el papá, a veces es solamente con la mamá. Entonces, yo te invito a que hagas una reflexión. Pati Lara, muchas gracias por estarnos viendo. Carmen, felicidades por el tema. Marta Nieto hace un comentario que estoy de acuerdo. Dice: hola, en mi experiencia, los hijos son impredecibles. Los hijos y todos los seres humanos, y más ahorita en esta situación en la que estamos, es impredecible muchas cosas en general. Pero sí, efectivamente, los hijos son impredecibles. Y llega un momento en que uno cree conocer a los hijos, uno cree conocer la forma de pensar, la forma de actuar, cómo va a reaccionar ante tal o cual circunstancia. Y resulta que no los conocemos, sobre todo cuando se ha dejado de ver por mucho tiempo a un hijo o a una hija, o cuando hubo esta separación, o cuando se le cortó o se le cerró la llave del agua al hijo o a la hija, por ejemplo, después de darse cuenta de que fue un hijo infantilizado y que no se le permitió madurar. Y entonces esta parte es cuando uno se da cuenta de que sí son impredecibles. Porque uno piensa que van a actuar de una manera y de repente tienen esta parte de la separación a veces inexplicable del padre o de la madre, o el a tomar partidos de uno con el otro. ¿Y qué pasa con ese hijo? ¿Qué lo llevó a ser de esa manera? A ser el hijo, a sentirse como el hijo insolente, soberbio, prepotente, que dejó de hablarle a mamá o dejó de hablarle a papá o tomó partido por uno por el otro. ¿En qué se convierte ese hijo para el padre o la madre que deja de verlos?
Los hijos efectivamente son impredecibles y tienen muchas aristas que no conocemos como padres, porque simplemente a veces de niños podemos tener como que cierta visión de lo que pueda suceder, pero cuando van creciendo ya no, se va perdiendo ese conocimiento y más cuando no hay comunicación. Recordarán que muchas veces hemos hablado acerca de la comunicación y que la mejor manera de entablar una buena relación con cualquier ser humano es comunicarse, no callárselo, porque el callarse implica, como lo he explicado muchas veces, ir guardando en un costal cosas que después es muy difícil sacar. Carmen comenta, fui muy estricta con mis hijos, pero salieron muy buenos hijos. Que bueno, a veces la rigidez con los hijos es necesaria. Y muchas veces este ser estrictos o imponerles la disciplina no es algo que solamente competa al papá o a la mamá, compete a los dos. El problema es cuando en un matrimonio la rígida es la madre y el papá no. El papá ve la vida como viene, como va, porque la figura del padre se puede también llegar a convertir en el hijo de la pareja, de la esposa. Muchas veces la esposa o la pareja ve a ese esposo o esa pareja, si es que no están casados, como un hijo más. Y lo cuidan igual, y lo procuran igual, y resuelven todo por él, y absolutamente todo lo decide ella, o viceversa. Entonces no hay este equilibrio entre el dar y tomar, que es una de las 3 órdenes del amor, en donde no hay este equilibrio entre pares. Y al no haber este equilibrio entre pares, ¿qué sucede? Se rompe absolutamente todo. Y entonces, ¿qué pasa con esa falta de equilibrio? Los hijos se van alejando poco a poco, los hijos van quedando rezagados o estancados y no hay esta fortaleza que deberían estar recibiendo de ambos padres. Y con el tiempo se va desconociendo a uno y al otro. Y efectivamente lo que decía Marta son completamente impredecibles. Gracias por sus comentarios, gracias a Norma por estar conectada, buen día. Tatiana Cadenillas, también un saludo hasta Perú. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo de hijo, que es el que asume el papel o está cumpliendo con un papel de ser el compañero de papá o el compañero de mamá. ¿Cuándo? Cuando hay una separación, cuando hay un fallecimiento, cuando hay un abandono, cuando hay una separación por la causa que sea de cualquiera de los dos. Cumple con el papel de la pareja de uno de los dos y se convierte, voy a quitar al papá, vamos a poner al hijo, el hijo se convierte en la pareja de mamá y el papá queda por acá. Si falleció, bueno, pues no se quiere detener, quiere decir que no estaba como muy seguro en la vida. Entonces se convierte en la pareja de su mamá. Vean ustedes el movimiento que hacía yo hace rato. Este es el papel correcto, papá, mamá y los hijos. Si el padre o la madre faltan de este núcleo o se rompe esta familia, el hijo asume el papel de la mamá. Y se vuelve su compañero, se vuelve su pareja, se vuelve el proveedor en lugar del padre, se vuelve el proveedor. ¿Y dónde queda esta parte que él estaba ocupando? ¿Qué es esta? Pongamos que es el mismo, el de hijo, no, esta es una hija. El de hijo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esta figura de ser hijo cuando está asumiendo el papel o el rol de ser la pareja de su mamá o viceversa, pudiera ser la pareja de su papá? Dejó el lugar de hijo, dejó este lugar que le lleva a ir adelante en la vida, a seguir con su vida y con su crecimiento. Si se fue el sonido tantito es porque me moví mucho, entonces me quedó el micrófono por allá. ¿Sí se escucha? Ah.
ya me dice. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este rol de este hijo? Pasó a ser el rol de la pareja de su mamá o viceversa la pareja del papá, si cambiáramos el orden. Entonces dejó de tener este papel de hijo, este rol de hijo importantísimo en la vida, para convertirse en un proveedor o una pareja de uno o de otro. ¿Y qué sucede con esto? En el momento en que este hijo quiere tener una relación satisfactoria, vamos a poner, con una pareja, con una mujer que sea su acompañante para formar un nuevo sistema familiar, no puede o hay un impedimento o un bloqueo aquí, porque si se va para acá y no tiene ese equilibrio emocional y esa conciencia de ocupar el lugar que le corresponde como hijo, se queda acá y no puede cumplir con este rol. O cumple con el rol de hijo y esposo y pareja de un nuevo sistema familiar, o sigue en el rol de proveedor y pareja de la mamá. Espero que esto quede claro. Yo sé que no es tan sencillo irlo ejemplificando, pero quise hacerlo así para que se vean los roles distintos que se van utilizando y se van gestando en las familias. Otro rol muy común de los hijos, que no es un rol sano, es cuando el hijo se convierte en el hijo mediador o conciliador. Aquí está papá, aquí está mamá, aquí están los hijos, frente a ellos, y toda la vida, no se caigan, toda la vida hay discusión permanente entre papá y mamá. ¿Qué papel y cómo? Porque por eso los puse en esta posición. Porque uno de los dos toma el papel de conciliador o mediador y siempre va a estar en medio de los conflictos de ellos como pareja. Siempre va a estar tratando de mediar, de papá no te pelees con mi mamá, mamá no te pelees con mi papá, y todo el tiempo está en ese ir y venir en solucionar conflictos. Todo el tiempo está tratando de procurar o dar respuestas o dar soluciones a algo que no le compete. Los hijos deben de mantenerse al margen de los problemas de los padres. ¿Por qué? Porque es una decisión de ellos. El problema que tengan ellos como padres es de ellos, no es de los hijos, no les compete, no es de ellos solucionar este punto. ¿Y por qué los pongo así? Porque están viéndolos de frente, no están así como deberían de estar viendo a la vida, viendo al frente, viendo hacia el futuro, hacia lo que tienen que ser. No, viven permanentemente en un rol de conciliadores o en un rol de mediadores, tratando de que entre sus padres no haya tantos conflictos. A lo mejor alguno de nosotros como hijos lo vivimos, a lo mejor no. O a lo mejor sí recordamos que toda la vida estuvo en medio tratando de que mamá no te sientas deprimida, mamá yo estoy contigo, mamá mira yo te voy a apoyar. Sí, es un papel muy sano el de apoyar a mamá o a papá en una situación en donde están vulnerables, pero hasta cierto punto, porque ellos ya son lo suficientemente grandes, ellos son los grandes, los hijos son los pequeños. Y son los hijos pequeños que van a crecer más tarde y el día de mañana se pueden convertir en padres. Y si este rol insano de ser el mediador permanente o conciliador en la pareja no se sana, se va a repetir la historia más adelante. Entonces, este es otro ejemplo o otro rol que no es como tan conveniente mantener. Hay uno muy importante. Vamos a cambiar de figuras. Y vamos a poner aquí atrás a la abuela y ¿dónde anda el abuelo? O al abuelo, a los dos. Aquí está la figura. No traigo más abuelos y más abuelas, pero pongamos que estos son los abuelos y las abuelas de ambos, o sea, se ejemplifican los dos. Imaginémoslo. Y aquí está el papá, el papá y la mamá. Y la hija o el hijo, por la ocupación de ellos,
dejan de estar efectivamente cumpliendo el rol de papá o de mamá. Ellos se apartan porque tienen que ser sus actividades, si es que están juntos, si es que los dos estuvieron con ellos, y la hija pasa al cuidado, o el hijo, al cuidado de los abuelos. Quienes son las figuras importantes y preponderantes en la vida de esta hija o de este hijo son los abuelos. Y muchas veces este hijo o esta hija no le dicen abuelos. Ellos representaron a la mamá, generalmente es en la figura femenina. Representó la abuela a la mamá y la trató y la vio como la mamá. ¿Y dónde queda el papel preponderante de la madre como tal? ¿Qué rol está cumpliendo esta hija? El de la satisfacción de estar acompañando a sus abuelos para protegerlos posiblemente, o está cumpliendo un rol que no le corresponde porque así la pusieron los hijos, de dejarlo al cuidado o dejarla al cuidado de los abuelos. Cuando el equilibrio correcto es que estoy con los abuelos, me están cuidando, pero también yo no dejo de estar atrás de ti. Aquí estás, pero yo estoy aquí. Se abre esta parte y queda la hija al frente de cuidar, estar al cuidado de los abuelos, pero también sin saltarse a los padres. Como lo puse hace rato, estaba papá y mamá acá y ella solamente estaba pegada a los abuelos. Entonces, al poner esta en una configuración y hacer un ejercicio para poder sanar esta parte, la figura debe de ser así. Los padres se abren un poquito porque están trabajando, porque tienen que salir y se quedan los abuelos, pero sin dejar al lado la figura preponderante de los padres. Y no convertirse en el hijo de los abuelos, ni en el hijo que está sustituyendo la labor del padre y está ocupando un lugar que no le corresponde. Otra otra forma de ser el hijo es el hijo o la hija que carga con un secreto. Quienes pudieron escuchar el programa de Secretos Familiares, expliqué lo grave y lo delicado que representa ir guardando estos secretos de familia, porque se van creciendo, porque hay mentiras, el secreto conlleva a una mentira, puede llevar a la culpa, puede llevar a muchas cosas que no es sano, y en consecuencia no hay esa vinculación directa, guardando un secreto, no hay esa comunicación directa sin ocultar cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a quitar a los abuelos? Gracias por participar ahorita. Dejamos a los padres. Y está el hijo o la hija presentes con ellos. Vamos a poner solamente el ejemplo de una hija, o como quieran verlo. Aquí está. Y resulta que la mamá la toma como su confidente y le platica absolutamente todo lo que le pasa. Es cierto, es muy cierto que a los hijos debemos darles esa confianza de que sepan que sus padres les están diciendo la verdad, que no hay como base las mentiras. Es muy cierto, pero también es cierto que una cosa es eso y otra cosa es hacerlos confidentes, porque entonces el hijo se convierte en una especie de terapeuta, en una especie de psicólogo, en una especie de un lugar donde yo deposito todo lo que me está generando, lo que me está pasando, y se los cuento sin ver, sin mirar las consecuencias que eso va a generar a la larga, porque en el momento en que se está haciendo no hay conciencia del daño que se puede gestar en este hijo o en esta hija. Entonces se convierte en el confidente, y al convertirse en confidente, al contarles todos los problemas, viene el efecto de quiero ser consolado, quiero ser que tú me veas
y me des tu reconocimiento, que no te alejes de mí porque te necesito. Porque si tú te vas, ¿con quién voy a platicar? ¿Qué voy a hacer si tú te alejas? Si tú te vas, y volvemos a una de las configuraciones que hacía respecto a los hijos que toman el lugar que no les corresponde por el papá, o ya sea por parte de uno de los dos, porque se fue, porque se alejó. Bueno, entonces se convierte en el hijo terapeuta. Pero si además la mamá le cuenta sus problemas y después viene con su papá y el papá también le cuenta sus problemas, entonces imagínense la carga de este hijo, esta hija está haciendo una función de terapeuta y escuchando los problemas de sus padres. Y si lo ponemos aquí en medio y ya trae la carga emocional de este lado y la carga emocional de este otro lado, imaginen si esta hija o este hijo a esa edad o a la edad que tengan, porque generalmente son confidentes ya en la adolescencia, qué carga emocional va a tener y qué responsabilidad tan grande. Es el hijo depositario de los secretos, depositario de las mentiras, depositario de todo. ¿Qué lugar se le está dando a este hijo o hija cargándolo con tantas responsabilidades? Efectivamente, hay también momentos en que esta parte de la educación, como le decía yo hace rato en otro de los ejemplos, el ser estricto con los hijos corresponde a los dos. Ahí debe de haber, voy a quitar al hijo, un equilibrio entre la función que se está cumpliendo como padres. No puede haber ni más de un lado ni más del otro, que generalmente lo hay, pero no debe de haber tanto desequilibrio que permita, por ejemplo, que el padre haya sido y haya dado toda la libertad a los hijos para que actuaran de tal o cual manera. Sí, hay que darles libertad, pero también hay que enseñarles valores y responsabilidad, no irresponsabilidad, a que sean y se vuelvan responsables y maduros conforme van creciendo. Y la mamá también debe de hacerlo igual. Y previo a todo eso, ¿qué deben de hacer? Debe de haber una comunicación importante entre ellos dos. De otra manera se gesta alguno de los prototipos de los hijos que les fui comentando, entre muchísimos que hay. Pero el tiempo y todo no nos da tiempo para poder hablar de todo lo que yo quisiera compartirles. Pero sí, el ser demasiado libre con los hijos tampoco es bueno. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice el dicho. Entonces a los hijos hay que mantener ese equilibrio y hay que poder tener esa mirada de qué tipo de hijo estoy viviendo con él o qué tipo de hijo quiero que sea. Claro, si a nosotros nos pasó lo mismo en nuestra propia historia como padres o como madres, y no se miró y no se pudo sanar, va a haber esa repetición de conductas. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa cuando se le da demasiada libertad a un hijo? Sí, puede tener toda la conciencia de hacer si hay un equilibrio aquí, fundamentalmente aquí. Si no, van a crecer no descarriados, pero no orientados hacia lo que debe de suceder. ¿Y qué sucede? Que posiblemente el hijo o la hija se vuelvan igual al padre o a la madre, que fue así, que dio tanta libertad, que dio tanta comprensión, que dio tanta libertad para actuar y para pensar y para hacer y decidir, a tal punto que puedan llegar a desentenderse de su propia responsabilidad de vida. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Las consecuencias cuando son grandes los hijos y se convierten en esto, es cuando se puede mirar y se puede ver que no hubo esa estabilidad y esa fuerza suficiente para lanzarlos a la vida y que cumplieran con sus objetivos. Bueno, otro tipo de hijos que se va gestando mucho es el hijo que es sustituto de. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Resulta que la pareja, papá y mamá, tuvieron una hija y tuvieron
otro hijo. Y tuvieron un hijo que murió, que trascendió, que se fue, o simplemente un aborto. El tema del aborto es muy importante, considerarlo cuando se toca y hay que poner orden en el sistema familiar. Porque, como se los he dicho, pero lo vamos a ejemplificar así, Juanito es el hijo mayor. Y Laura, o con el nombre que quieran darle, es la hija menor. Ante los ojos de los padres y ante ellos mismos, él es el primero y él es el mayor y ella es la más pequeña. Pero resulta que en este ínter pudo haber o un aborto o alguien que trascendió, por la causa que sea. Entonces, al no reconocer este orden, ya ella no es la más pequeña, él no es el primero ni el segundo hijo, él es el primero, el segundo y ella es la tercera, porque este hijo siempre va a ocupar ese lugar, como haya sido. Pero hay una parte que es la que yo iba a hacer para acá, en donde hubo un aborto o hubo el fallecimiento de un hijo previo a ellos dos. Y este hijo no fue reconocido, no fue honrado en la parte que debió haberse hecho y mirar esta parte, porque generalmente no se quiere hablar de los abortos o de los hijos que trascendieron, porque es muy doloroso hablar de esta parte. Entonces, cuando hay una trascendencia de un pequeño, que generalmente es cuando son chiquitos, como antes se llamaba la muerte de cuna, o hay un aborto y viene otro hijo, si este hijo dolió su partida, este hijo que nació va a ser el sustituto de este hijo que tanto dolió perder, o de esta hija que tanto dolió perder. Entonces, ¿cuál es el rol que está? ¿Cuál es el lugar que está ocupando este hijo? El lugar del hijo que ya no está. Si eso no se puede, y las cargas en consecuencia emocionales que va a tener este hijo, van a ser producto del dolor que a sus propios padres les generó haber perdido a este hijo. Espero ser clara con este ejemplo, pero es muy sencillo, por eso lo ejemplifico aquí. Tienen a este hijo trasciende, o hubo un aborto provocado, o fue un aborto espontáneo, cualquiera de los dos, y no se honró. Pero si muere y provocó mucho dolor y nace otro hijo, este hijo muchas veces le ponen hasta el mismo nombre. Este hijo se llamaba Jacinto. Cuando trasciende y nace este hijo, le ponen el mismo nombre. Entonces la carga que trae emocional este niño del dolor de los papás de haber perdido a y que se lo pasan a él, imaginen ustedes la carga emocional si no es mirada y sanada. Todo esto se puede sanar, la historia no se puede cambiar porque ya está escrita, pero sí, cuando se logra tener una conciencia de lo que se está viviendo en los roles como hijos insanos y que muchas veces pueden ser muy tóxicos, es importante mirarlo y sanarlo para que no trascienda, para que el día que estos hijos tengan a sus propios hijos, la historia sea diferente, de alguna manera. Entonces, esta parte del hijo sustituto o la hija sustituta, cuando hay este ejemplo, también es algo que se ve mucho en consulta, porque llegan a decirlo y llegan a hablarlo con mucho dolor. Y ese dolor y esa emoción tan arraigada dentro del propio corazón, hay que sanarlo para evitar esta trascendencia. Recuerden que siempre hemos hablado de que lo que no se sana, lo que no se mira, lo que no se logra sacar, se refleja muchas veces en síntomas, en la sintomatología física, o trasciende a otras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar?
sanar esto para que no trascienda. Si ya en un estado de la vida, en un momento de la vida, nos damos cuenta de que efectivamente pudo haber sido esta conducta del hijo, la hija por tal o cual, pues entonces en ese momento el mejor momento es sanarlo, la mejor decisión, es sanarla. Bueno, entonces este es otro de los roles que pueden tener los hijos, roles insanos. El otro es, como les decía yo, hay muchos que se pueden ejemplificar. El otro es el hijo que tiene o la hija que tienen algún tema de salud, que tienen algún tema de alguna enfermedad, algún síntoma que se ha ido repitiendo. ¿Qué está diciendo esta falta de estado de salud en el sistema familiar? Sea de mamá o sea de papá. ¿Qué está diciendo eso y qué es lo que debemos mirar para poder sanarlo y para poder ayudarlos a llevar este asunto de la mejor manera? No se sana, como lo dije en algún momento, no se sana porque una cosa es ser constelador y otra cosa es ser médico, como lo he dicho siempre. No, se ayuda a mirar el origen y se ayuda a través de tocar estas emociones y sanarlas a salir adelante de la mejor manera. Entonces, el punto de todo este asunto de los roles insanos que puede tomar un hijo respecto a sus padres o cuidadores, es muy importante poder verlo, poder tener ese equilibrio entre el dar y tomar como pareja, aun cuando estén divorciados. Porque cuando no hay este equilibrio entre el dar y el tomar y la pareja, y resulta que, por ejemplo, hay dos hijas iguales, digo iguales en el sentido de que fueron tratados de la misma manera, pero una tiene un mayor progreso que el otro, la otra tuvo, por ejemplo, el papel del hijo, que yo decía hace rato, del hijo saldo, que fue tomado como arma, o la hija infantilizada, a la cual no se le permitió crecer y madurar, y cuando crece, esta hija se vuelve irresponsable, se vuelve una carga, porque muchas veces se puede volver una carga, porque se asemeja a la misma manera de actuar de la mamá. ¿Y para quién se vuelve una carga o un problema? Para los dos que no lo son, para las dos partes que no lo son. Hay casos muy comunes en que desafortunadamente cualquiera de los dos cae en un estado de necesidad de ser cuidado. ¿Y qué pasa con el rol que toman los hijos o las hijas respecto a este padre o a esta madre que requieren de esos cuidados? Muchas veces hay un desapego absoluto. Hay una soltar, eso no me corresponde, aunque le corresponda. Hay un desequilibrio entre las hermanas que no quieren asumir por partes iguales. Esto porque una de ellas no fue educada para tener esa responsabilidad. Entonces, una cosa va llevando a la otra. ¿Y qué es lo mejor que hay que hacer? Cuando hay una situación de este tipo, sanarla, porque si se sigue llevando y teniendo una situación tóxica, la vida no se vuelve grata. Y como siempre, o lo he dicho en alguna ocasión, cuando uno se da cuenta de la toxicidad de una relación, sea con la pareja, sea con los hijos, sea con la madre, sea con el padre, sea con quien sea, hay que romperlo, porque si no es un círculo vicioso que nunca se va a romper. Yo quisiera, porque ya estamos en el tiempo, ya no hay más comentarios, gracias a Samantha que también está sintonizándonos, un saludo muy afectuoso. Y quisiera, por favor, proyectar la imagen número 1. Y el pensamiento de esta imagen dice así: hijos e hijas hoy pequeños, mañana grandes, con memoria ancestral de orden, amor y equilibrio, serán maestros generacionales de enseñanza, sin heridas emocionales, con lealtades visibles de luz y sanación, estables. Y es
justo de lo que traté de transmitirles en este programa. Espero haber sido clara o haber podido ejemplificar todos los pocos de muchos casos que hay respecto a que los hijos cuando están en edades pequeñas y llevan una educación equilibrada, un equilibrio de emociones, que eso es fundamental, sobre todo hoy en día, ese equilibrio emocional, van a crecer sanos, van a crecer bien, van a tener su orden, el orden que le corresponde en el lugar, el orden que debe de haber en la familia, cada uno en su lugar, como decía el dicho, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, un lugar para cada persona y cada persona en su lugar dentro del sistema familiar. Con esta frase quiero cerrar, quiero que haya un poco de conciencia de cuál es el rol que realmente representamos en la vida como hijos y como hijas. Y sobre todo algo bien importante, cuando ya los hijos son adultos y formaron su vida de pareja con alguien, la pareja viene siendo lo importante. Los hijos, como sean ya grandes, ya son responsables de lo que deben hacer y por ende, si han vivido toda una serie o han ocupado un rol que no corresponde, pues es el momento de sanarlo y de tomar las responsabilidades que a cada uno le corresponden. Bien, quiero cerrar y agradecer a todos los que se estuvieron viendo esta transmisión con la imagen número 4, por favor. La imagen número 4 es una invitación a un taller que va a haber el próximo 19 de diciembre, de mañana en 15 días, que se llama Agradecer y Renacer. Es un taller vivencial de constelaciones familiares de fin de año, que con motivo de todo lo que estamos pasando y viviendo ahorita, es el momento oportuno para agradecer, reconocer y honrar el año que termina, que está por terminar. Y es renacer con esperanza y con vida sana el año que va a iniciar. Para esto, dentro del desarrollo de este taller, habrá un ritual, y no solamente uno, sino varios, de salud, paz, amor, sanación, prosperidad y abundancia. Con todos los mejores deseos e intenciones y la convicción de que todo pasa para algo mejor, en el beneficio, en el más alto y beneficio del bienestar de cada uno de nosotros. Y este taller va a ser un taller muy bonito porque se van a tocar todos estos temas que estamos hablando y que hemos hablado a través y que forman parte de las constelaciones familiares, para agradecer, reconocer y honrar al año que está por terminar y darle la bienvenida al nuevo año que está por iniciar. Y lo último es que quisiera hacerles nuevamente la invitación de manera muy rápida, porque ya me están cortando el tiempo, a los talleres individuales en sesión individual, donde pueden ustedes mirar el origen del tema que les está impidiendo bienestar desde su espacio y donde pueden sanar emociones y sentimientos a través del beneficio de las constelaciones familiares. Ese es mi número de WhatsApp. Estoy a sus órdenes si quieren tener alguna sesión individual para mirar algún tema específico. Y les invito cordialmente al taller que va a ser, como ya lo dije, dentro de 15 días. No me queda más que agradecer profundamente a Valentina, a Beto y a César por su apoyo siempre importantísimo en este programa, que de otra manera pues no podría llevarse a cabo. Gracias a todos ustedes principalmente por escucharme en un programa más, y espero que esto les pueda ayudar a clarificar un poco algunas emociones o sentimientos que no tenemos claros muchas veces. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias por su escucha y atención. Y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí, Ahora, Hoy, o a través de mi correo
aquí, ahora, hoy, letgo@gmail.com. Hasta el próximo